Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto, su servidor Iván Hernández Pérez. Actualmente me encuentro cursando la maestría en educación. El día de hoy comparto con ustedes la siguiente exposición que forma parte de las actividades del Seminario de Psicología Educativa Contemporánea. El texto a exponer es Educar en la Sociedad Contemporánea hacia un nuevo escenario educativo, de la autora Marta García Lastra. Y justamente, pues bueno, esta exposición nos presenta tópicos como la escuela, la sociedad de la información, el conocimiento y la función social de la escuela, así como los retos en el sistema educativo a partir de la publicación ya mencionada, Educar en la sociedad contemporánea, hacia un nuevo escenario educativo desde la visión de la autora Marta García Lastra. Y justamente ella, la doctora Marta García, es catedrática e investigadora en la Universidad de Cantabria, España. Es socióloga y decana de la Facultad de Educación de la UNICAN. Ha escrito y publicado diversos textos en los que se encuentra Las mujeres cambian educación, además de participar activamente en la revista digital Convergencia, la cual es editada por la Universidad Autónoma del Estado de México, de donde se desprende este artículo. Deseo comenzar con la educación, cómo nace, cuál es su origen, a partir de la exigencia de la sociedad, justamente de esta necesidad y que se transforma en un medio de socialización. Hay autores que tienen el origen de la escuela y que justamente en el abstract del texto la autora define a la escuela como una de las instituciones básicas de la sociedad actual, la cual se convierte en un referente fundamental para la incorporación de los individuos en la vida social. Partimos justamente de esta situación de la revolución, y la revolución siempre será un cambio profundo, generalmente un cambio a partir de algo violento, pero también es un cambio de estructuras políticas y socioeconómicas, y no deja de lado los temas educativos. De acuerdo con varios investigadores, hasta el momento se han dado tres revoluciones, y muchos coinciden en que en algunas partes, pues bueno, hay quienes ya hablan de una cuarta revolución. La autora nos habla de esta tercera y de esta primera, donde la escuela, como se conoce en la actualidad, apareció para generar a los trabajadores, y justamente los empresarios son quienes en el siglo XIX financian la situación de escolarización, para que fuera obligatoria, para poder capacitar de esta manera pues a sus futuros empleados en sus fábricas y empresas. Anterior a ello, pues bueno, los orígenes de las escuelas pues aparecen vinculados con grupos concretos de la sociedad del momento. La escuela pues era solamente una institución que iba focalizada a ciertos sectores de la población, a los varones, a los burgueses, a quienes tenían cierto posicionamiento y estatus económicos de aquellos siglos, de aquellos años, y que, bueno, tenían la intención de que fuera una cultura dominante y que estos, pues bueno, fueran quienes controlaran y tuvieran en ellos el mismo poderío. Pero bueno, la situación con ello va creando un nuevo proceso educativo, y el cual se puede constituir o se puede concebir a través de tres etapas: la exclusión, la segregación y, bueno, finalmente la integración, dando paso a la revolución tecnológica, la denominada tercera revolución, de la cual nos habla la autora. Esta gira en torno a las tecnologías de la información, abriendo camino a la sociedad del conocimiento, a la sociedad de la información. De ahí que se desprendan nuevas concepciones como los nativos o migrantes digitales. Justamente en este tema donde hablamos de la sociedad de la información y del conocimiento, podemos referir, y lo menciona García Lastra desde la óptica ya propia de Fernández Enguita, menciona que una de las ideas fundamentales que debe tenerse en cuenta a la hora de abordar las características de la escuela del siglo XXI es el carácter efímero de los conocimientos por transmitir, y las consecuencias de esto sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Y pues bueno, los contenidos fundamentales para lograr la pertinencia a una cultura común, se debe considerar que muchos de los conocimientos válidos en la actualidad habrían caducado en poco tiempo. Y justamente nos habla de estos 6 tópicos: la caducidad de la información de los conocimientos adquiridos, la amplitud de la incertidumbre de la información, la sustanciación del conocimiento por información, la relatividad de los conocimientos, la heterogeneidad de las demandas educativas y finalmente la educación para el ocio. Fernández resalta que no se trata de aprender por aprender, sino que hay que aprender a aprender, dotarse de actitudes, de capacidades necesarias para adaptarse a la sociedad que es demandante y que es cambiante, la cual, pues bueno, con ello, pues bueno, la escuela tiene que ser un espacio que debe girar no solamente a entornos de saberes o de conocimientos, sino de adquirir competencias para poder enfrentarse a situaciones nuevas, sintetizar la información y aplicarla, obviamente, en campos diferentes. Y, pues bueno, sin duda alguna, en este mundo donde la información y el conocimiento se acumulan, y pues bueno, existen medios ahora tecnológicos para que la inmediatez de la información llegue. En los espacios educativos es importante que la información se le dé un uso consciente, se le dé un uso crítico y un uso activo con esto, con la intención de no solamente acumular la información, sino de poder transformarla y ponerla a disposición de todos. Pasamos ahora a las funciones sociales de la escuela, donde el texto, donde la autora nos habla de esta concepción, incluso desde un modelo tradicionalista, que es hablar meramente de su carácter formativo y académico, así como su relación institucional con sectores de la población, con ciertos sectores de la sociedad, como la familia, la economía, la política, y entre algunos otros. Pero sin embargo, al agregar este calificativo de función social, el quehacer de la escuela pasa a otro plano. Y hay 4 realidades que toca la autora: la función material o instrumental, la función ideológica, la función social y las funciones asistencialistas. Justamente la primera de ellas, las funciones materiales o instrumentales, nos hablan desde una forma tradicional de que desde que el alumno debe someterse a horarios, a seguir sin cuestionar a la autoridad escolar. Sin embargo, su transformación como función socializadora y formativa hace de esta función el característico de que la escuela se convierte en un segundo hogar para el estudiante, una segunda familia, y comienza a interactuar y a relacionarse con sus pares, a compartir experiencias y a compartir el conocimiento. Por lo que hace a la función ideológica, pues parte del interés de modificar, adecuar, reformar según el posicionamiento ideológico para lograr una legitimación y un desarrollo propio. Pues bueno, este carácter formativo tiene su transformación desde una ímpetu pedagógica de las instituciones educativas. Ahora bien, esta función nos recuerda desde esta parte funcional que es de carácter formativo para los ciudadanos mediante la transmisión de los principios, de valores y actitudes cívicas en beneficio de la sociedad. Sobre lo que hace las funciones sociales, el texto nos dice, a partir de la afirmación de Fernández Palomares, la escuela es la institución socializadora por excelencia, que configura la identidad de los sujetos con los valores centrales de la cultura dominante de la sociedad. Sin duda alguna, esta función pone de manifiesto la necesidad prima del ser humano, de ser un ser social, de ser un ser que se desarrolla en ámbitos familiares, profesionales, laborales, personales, todo a partir de la socialización dada desde la escuela, difundiendo conocimientos, saberes, aprendizajes para ponerlos a disposición de la sociedad. Y finalmente, las funciones asistencialistas, que se desprenden de la importancia del lugar que ocupa la escuela desde las primeras edades, donde los infantes salen del seno familiar
para integrarse a los hogares educativos, a estos escenarios educativos, supliendo la necesidad y la asistencia necesaria para su desarrollo, involucrando valores desde una concepción filantrópica para alejarlo de los peligros eminentes desde la ausencia que están dadas desde su familia. Sin duda alguna, el texto nos habla y nos da una gran amplitud de cómo ha venido generándose la transformación de las escuelas, de la educación, de cómo es un eje fundamental justamente para la socialización, para la misma sociedad. Los retos en el sistema educativo son muchos, son bastantes. La escuela debe cambiar la forma de enseñar, debe de cambiar la forma de actuar y de relacionarse. Las nuevas exigencias, las nuevas realidades sociales, pues tienen que ir de la mano con la realidad humana, debe de ir de la mano bajo este principio fundamental de la progresividad, es decir, las exigencias sociales hacen y deben de hacer del sistema educativo adaptable bajo proceso, bajo mecanismo, bajo modelos incluso, ejercicios educativos, sobre simuladores, sobre escenarios, sobre educar, incluso basado en proyectos, en metas, pero todo a partir de las necesidades, todo a partir incluso de los intereses de los estudiantes. El sistema educativo no puede seguir solamente letra escrita, no solamente debe de ser dinámica, debe de ser transformadora y debe de llegar a cada uno de los rincones de todas las latitudes de nuestro planeta. La educación, la escuela, este sistema educativo debe de transformarse, debe de redetarse a sí misma y llevar a justamente estos escenarios nuevos de exigencia, lo mejor, la mejor potencialización de cada persona para ponerlos a disposición de la sociedad, para generar el bienestar que es necesario, para generar mejores condiciones de vida, para generar la dignificación de todas las personas. La educación viene en un entramado, viene en un principio de la misma exigencia social, de la misma desarrollo social, del bienestar que necesitamos todas las personas. Estas son las 3 referencias que he utilizado para la exposición y pues bueno, finalmente yo agradezco la atención prestada a mi exposición.